hermanos, mis hermanas, en esta hora de la tarde. Agradecemos al Señor por su misericordia y su amor cada día para con nuestras vidas. Amén. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, Él es maravilloso, Él es hermoso en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Nos toca en esta tarde poder compartir y estudiar un poquito Romanos capítulo 14. Amén. Vamos a estudiar, ¿cierto? Se ha estado estudiando este libro y ahora me ha tocado a mí la responsabilidad, hermanos amados, de poder estar compartiendo esta palabra también. Romanos capítulo 14. Amén. Antes de darle lectura a la palabra, vamos a abordar este tema que dice que es tan importante para la iglesia moderna como lo fue para los creyentes romanos en la época de Pablo. Muchas decisiones de la vida cristiana no vienen con respuesta absoluta de sí o no en asuntos importantes. La palabra de Dios es clara, pero en cuanto a los temas menos importantes, los cristianos deben aceptar que no siempre vamos a estar de acuerdo. Ahora Pablo habla sobre cómo vivir este tipo de unidad. Amén. Dice que Pablo ha dicho que para aquellos que están en Cristo Jesús, algunas acciones son claramente correctas. Esto incluye dejar nuestro ego, nuestra altivez, a un lado por el amor al servicio hacia los demás y estar en sumisión a las autoridades humanas. Hay cosas que sí están claramente mal, incluida la inmoralidad sexual, los celos y la embriaguez. Pero esto deja abierto a la cuestión de que alguna práctica puede ser correcta o incorrecta dependiendo de a qué cristiano se refiera. Amén. Para los creyentes romanos, este debate se refería principalmente a algunas de las reglas y restricciones de la ley de Moisés. Todas las personas que están en Cristo Jesús han sido liberadas para seguir estas reglas, pero algunas dudas aún persistían. ¿Cuáles eran esas dudas? Del capítulo 7 de Romanos 14. ¿Está bien o mal comer carne que no podía ser apto según la ley una vez que se aceptaba a Cristo? ¿Está bien o mal observar días especiales como las festividades judías y el sábado una vez que se aceptaba a Cristo? Estas preguntas habían y este debate había, ¿cierto?, en este libro de Romanos. Amén. Vamos a compartir, ¿cierto?, el capítulo 14 y yo lo voy a leer en otra, ¿cierto?, en otro lenguaje. Dice en el capítulo, vamos a leer el capítulo 14 del 1 y 2. Amén. Dice así: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si bien algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que están bien comer de todos, mientras que los débiles solo comen verduras. Que el Señor nos ayude. Amén. Dice acá que muchos creyentes en Roma estaban divididos respecto al asunto indiscutible. Algunos habían determinado solo comer legumbres, mientras que otros comían legumbre y todos los demás alimentos, incluso carne. Pablo aclara que el comer en sí no es un asunto moral,
pero la actitud personal acerca de lo que se come puede llevar a la injusta condenación mutua. Amén. Aquí, cierto, nos habla, cierto, de que la iglesia, cierto, estaba dividida, cierto, en dos grupos, según la manera en la que respondían a estas preguntas. Hay quienes estaban plenamente convencidos de que debido a la gracia de Dios, ahora eran libres en Cristo para comer y beber cualquier cosa, y nada es impuro para ellos. Luego están los creyentes comparativamente débiles en su fe, que no tienen una conciencia tranquila cuando actúan fuera de esas restricciones. Podía ser que ellos todavía esté mal que los cristianos coman carne que no era apto y adecuado. ¿Cierto? Como nos habla aquí, habían, cierto, dos tipos, cierto, de grupos, amén, los fuertes y los débiles, amén. Y aquí nos habla, cierto, de que ellos, cierto, habían personas, cierto, que no querían, no estaban ellos, como decirles, ellos no estaban seguros si podían hacer estas cosas como comer carnes, cierto, o como también estar, cierto, comer carnes o si observar días, cierto, especiales, días de festividades judías. Y por eso que había, cierto, estos dos grupos. Dice que aunque Pablo llama a estos creyentes débiles en la fe, instruye a aquellos que son comparativamente fuertes y libres en su fe a que lo acojan y los amen. Amén. Estos cristianos que son más débiles en su fe deben ser aceptados totalmente y completamente en la iglesia. No se debe tener el objetivo de convencerlos que dejen de seguir su conciencia. Pablo dice que ambos grupos de cristianos deben convivir pacíficamente, animándose los unos a los otros. Amén. Pablo quería que hubiera una unidad, a pesar, cierto, de las diferencias que había en estos cristianos. Amén. Leemos el versículo del 3 al 9. Dice: pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros de igual manera. Los que solo comen verdura no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios lo ha aceptado por igual. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo del otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Permítame darle otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de lo que piensa, de lo que piensa lo correcto. Los que piensan que en ciertos días es especial lo hacen para honrar a Dios, y los que comen de todo lo hacen también para honrar a Dios y le dan las gracias igual. Sucede con los que solo comen verdura, pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracia. Nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Si vivimos o morimos es para honrar al Señor, ya que sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. En realidad Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Amén. Dice que cada persona debe estar completamente convencida en su posición sobre estos temas, practicarlo para honrar al Señor con agradecimiento. Amén. Dice acá de que los que se abstienen a ciertos productos y los que no tanto, a los observadores los días festivos como los que no lo observan.
hagamos lo que hagamos, debemos honrar al Señor. Amén. Sea cierto que cada grupo, cierto, tome cierto estos temas, este tema de practicar cierto esto de lo que es la comida, cierto, y todo esto dice que debe hacerse solamente para honrar al Señor. Todo lo que se observa en estos días efectivos, cierto, que muchas personas tienen un tiempo para adorar al Señor, tienen un día para honrar al Señor, pero todo eso debe hacerse, cierto, con el único propósito de que el nombre del Señor sea honrado. Amén. Que no haya otro propósito en esto. Amén. Que si hay una diferencia entre las personas, cierto, débiles o fuertes, que tienen cierto diferencias, siempre se haga, cierto, en mutua unión y comunión con el propósito, cierto, de honrar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios sea ayudándonos cada día para que nosotros cada día podamos comprender y entender, cierto, su palabra. Dice en el versículo 5, dice que se hacía diferencia entre día y día. Dice que es probable que eso se refiera a las fiestas especiales de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Al parecer, algunos creyentes todavía pensaban que los días sagrados tenían utilidad duradera, mientras que muchos otros no le daban importancia en su respuesta. Pablo se propone anular el principio de Dios de separar un día de cada 7 días como un día especial de descanso de la faena diaria. Amén. En el Nuevo Testamento se reconoce el primer día de la semana como un día especial, importante debido a la resurrección de Cristo. Amén. Que Dios nos ayude, amén. Que cada cosa que nosotros hagamos, cierto, sea días ciertos especiales, ceremoniales, cada día, cierto, sea para honrar el nombre del Señor. Amén. Cualquiera fuera, cierto, la decisión que el hombre tome del día de poder, cierto, honrar al Señor, de poder adorar al Señor, sea para la comunión, sea para la unidad dentro de la iglesia. Amén. Que en nosotros como pueblo del Señor no haya divisiones. Amén. Por estos asuntos que no son asuntos, cierto, tan relevantes e importantes dentro de la iglesia. Amén. Porque Dios nos llama a cada uno de nosotros, cierto, a poder, cierto, amarle y honrarle a Él por sobre todas las cosas, y cierto que todo lo que nosotros podamos hacer sea para adorarle, sea para bendecir su nombre. Amén. Que Dios nos ayude en esta hora. Cada día, cierto, sea ayudándonos el Señor, sea fortaleciendo nuestras vidas, sea fortaleciendo nuestros corazones. Amén. Vamos a compartir el versículo del 10 al 12. Dice: por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. En la Biblia Dios dice: juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Amén. Dice que la clave de esta enseñanza es el hecho de que no hay lugar para juzgarnos los unos a los otros. Se acerca, dice, el día del juicio. Amén. Que todos, cierto, sabemos que un día compareceremos ante la presencia del Señor, cierto, y dice que Él examinará todas nuestras obras
Cristo determinará cuáles de nuestras obras fueron buenas y cuáles no. Aunque nuestra salvación en Cristo es segura, cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios sobre cómo pasamos nuestros días y no seremos juzgados según la preferencia de otros. Amén. Dios examinará. Dios, cierto, examinará nuestro caminar, cierto, nuestra vida. El Señor lo hará. Amén. Que Dios nos ayude cada día para poder también nosotros, cierto, estar preparados, cierto, para ese día cuando Cristo, cierto, venga por su iglesia, cierto, y dice que Él va a juzgar las buenas o las malas obras que hubo, cierto, en nosotros. Amén. Que Dios sea cada día en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, ayudándonos, cierto, para poder también cada día hacer lo que el Señor quiere que su pueblo haga mientras Él venga por la iglesia. Vamos a compartir también los versos que siguen. Dice el versículo 13: ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierde su confianza en Dios. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo, pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le está mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien porque en Cristo murió. No permita que se hable mal de la libertad que Cristo le ha dado. El reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios, a la gente, y la gente nos respaldará. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros. Ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. No permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. A la verdad es que toda la comida es buena. Lo malo es que comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarle problemas a otro hermano. Lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho. Pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo, lo que come hace mal, porque está actuando de acuerdo con lo que cree. Y usted bien sabe que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de uno que uno cree es pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Amén. Que Dios cada día nos ayude para que nosotros no seamos personas, ¿cierto?, que podamos juzgar, ¿cierto?, a nuestro hermano. Amén. Sino comprenderlo cada día. Dice que aunque deben abstenerse de juzgarse unos a otros en asuntos de poca importancia, los creyentes deben considerar cómo estimularse unos a otros a ser de veras como Cristo y ser santos en lo que respecta a la fe, la doctrina y la moral. Esto incluye evaluarse, amén, corregirse y censurarse unos a otros con sinceridad y amor y humildad. Y cuando sea necesario, ejercer la disciplina eclesial.
Amén. Aquí nos habla, ¿cierto?, que nosotros no debemos juzgarnos, como dice su palabra, de asuntos de poca importancia. Amén, como se estaba acá en mis hermanos acá, ¿cierto? Que ellos se juzgaban los unos a los otros, amén. Pero acá nos habla a nosotros que nosotros debemos estimularnos a ser como Cristo, a ser santos, con respecto a la fe, a la doctrina, amén. Y corregirnos cuando sea necesario corregirnos, ¿cierto?, unos con otros, con sinceridad, con amor y humildad. Y cuando sea necesario, dice, ¿cierto?, ejercer la disciplina, amén. Pero no juzgarnos, amén, sino que animarnos los unos a los otros para que podamos seguir adelante. No importa, ¿cierto?, que haya diferencia entre nosotros, pero Dios quiere que nosotros podamos tener una comunión, ¿cierto?, con cada uno de nuestros hermanos. En el versículo 21 dice: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Amén. Aquí nos dice que la Biblia da a los creyentes del Nuevo Testamento dos leyes principales respecto al vino, que incluyen el fruto de la vid fermentado y no fermentado. La ley de abstinencia del vino cuando está fermentado y es embriaguez. La ley del amor cristiano que hace que una persona se abstenga de lo que puede perjudicar a otros. Pablo afirma que en una sociedad pagana, en un medio ambiente no judío, donde prevalece la bebida embriagante y la borrachera, es mejor negarse a beber incluso vino no fermentado que beber algo que indujera a otro creyente a pecar. Que Dios nos ayude, amén. Si hay que negarnos para que nuestro hermano, ¿cierto?, pueda seguir adelante, tenemos que hacerlo por amor al Señor y por amor al hermano, dice. El tomar vino no embriagante no ofrecía ningún problema para algunos creyentes, pero podía influir en creyentes débiles para que tomaran vino fermentado y así exponerlo al peligro y a la embriaguez. Amén. Muchas veces cuando, ¿cierto?, la persona no se cuida y a veces, ¿cierto?, quiere servirse, pero hay creyentes, ¿cierto?, que son débiles y esto expone, ¿cierto?, a un peligro para esta persona. Amén. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, nosotros como hijos del Señor debemos cuidar nuestras vidas, cuidar también, ¿cierto?, nuestro testimonio y también abstenernos, ¿cierto?, cuando nuestro hermano es débil. Amén. Por amor, ¿cierto?, por amor a nuestro hermano, para que podamos también tener, ¿cierto?, la unidad que Dios quiere en la iglesia. Dice que, entonces dice acá que cuando se trata de decidir si debemos ejercer nuestra libertad para comer y beber cosas que alguna vez estuvieron prohibidas, la primera prioridad de un cristiano de fe fuerte debería ser evitar que otro cristiano con una fe débil pudiera cometer algún pecado contra su conciencia. Amén. Si alguien cree que algo es impuro,
lo que significa que su conciencia lo aprueba, entonces realmente es impuro para ellos. Individualmente, transgredir su conciencia, en ese caso, es pecado. Amén. Cuando alguien, cierto, ve, cierto, sabe que es débil, cierto, que puede caer, que su conciencia es más débil, y que cree que está malo hacerlo, no lo debe hacer, porque si lo hace, eso es pecado. Amén. Cuando nosotros hacemos algo, cierto, en contra de nuestra conciencia, si nuestra conciencia nos acusa, cierto, nos dice que eso no debe ser así, nosotros no debemos hacerlo, porque si no, esto es transgredir contra nuestra conciencia o contra la conciencia de nuestro hermano, y eso es pecado ante la presencia del Señor. Amén. ¿Qué aprendemos sobre Romanos 14? Amén. Cierto, que las cosas secundarias como la comida, si debemos guardar el sábado o no, debe ser en libertad. Pero en doctrinas fundamentales como la salvación por la fe y el nacimiento virginal de Jesús y la segunda venida de Cristo, debe ser en unidad, o seríamos una secta negando la doctrina fundamental de la fe. Amén. Lo fundamental en nosotros, la fe en nosotros, ¿cierto? Como la salvación a través de Jesucristo. Amén. Y que Jesucristo vendrá otra vez. Amén. Esa es la fe, eso es lo fundamental de nuestra doctrina. No debemos destruir la obra de Dios por cosas secundarias, pero sí debemos defender la fe en las doctrinas fundamentales. Amén. Todos algún día, ¿cierto? Nos presentaremos delante del Señor y daremos cuenta a Dios, ¿cierto? Por lo que hicimos aquí. Así que procuremos, ¿cierto?, la unidad de la iglesia. Cada día, ¿cierto?, que podamos estar unidos. Amén. No importa las diferencias que puedan haber. Y si hay cosas que ofenden a nuestro hermano, debemos evitarlas por amor a nuestros hermanos más débiles. Amén. Si algo tenemos que evitar, es por amor, para que haya unidad entre cada uno de nosotros. Amén. Que Dios nos ayude en esta hora y vamos a orar, hermano. Vamos a orar para que Dios cada día, ¿cierto?, nos ayude a comprender su palabra, nos ayude a entender, ¿cierto?, que lo que más Él anhela dentro de la iglesia, dentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, es la unidad en nosotros. No importa las diferencias muchas veces que tengamos, ¿cierto?, pero Él quiere la unidad. Amén. Y esa fe maravillosa en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Pastor, voy a pedirle que usted nos lleve en una palabra de oración. Amén. Señor, bendito Dios, Dios de amor, Dios de misericordia, le damos gracias, Señor, por su palabra, por esta enseñanza, Dios mío. Señor, ayúdanos, Dios, a poder ser uno, Señor. Así como tú, Dios mío, Señor, con el Padre, amado Dios, son uno, Señor. Trabajan en perfecta unidad, en perfecta armonía, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a también nosotros poder trabajar en armonía, en unidad, Señor. En un sentir, Dios mío, en una misión, Señor, en un propósito, Señor. Padre Santo, que en tu iglesia siempre haya esta comunión, esta unidad, esta armonía, Señor. Líbranos, Dios mío, de las divisiones, de los pleitos, de todas aquellas cosas que puedan echar a perder, Dios mío, Señor, la comunión de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poner de nuestra parte, Dios mío, para tener una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia unida, Señor. Padre, que las cosas secundarias, Dios mío, siempre las podamos mirar, Dios mío, en un segundo, tercer lugar, Señor. Padre, pero en lo fundamental, Dios mío, podamos todos pensar lo mismo, Señor, en que tú, Dios mío, un día vienes, Señor, por tu iglesia, en que tú pagaste un precio por nuestra salvación, Señor, en que somos pecadores y necesitamos de ti, Señor, en que hay una vida eterna, un cielo para tus hijos, Señor. Y hay una misión que también nos dejaste como creyentes, Señor. Padre, bendice este tiempo de enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a nuestra hermana Alicia. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén.